Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, preparando la prueba que os anuncié en mi cuenta de Instagram, la 23 prueba BTT de Cudol Roig, de la población de Vilafamés, en Castellón. Y lo estoy haciendo hoy en uno de esos puntos que todavía tengo pendientes de afinar, que es la ascensión en vertical, sumar metros en positivo. Algo que durante este verano, debido al calor, había dejado un poco de lado. Pero al apuntarme en esa carrera, he tenido que actualizar mi hoja de ruta. Y lo voy a hacer trabajando mucho y con intensidad los desniveles positivos y intentar actualizar el ritmo de carrera. Ritmo de competición que no tengo porque no he competido nunca con una bicicleta de montaña. Pero se hará lo que se pueda, que para eso estamos. Se me acaba de caer la bici, qué susto. Madre de Dios. ¿Veis lo que pasa? La mejor posición para nuestra bici siempre es esta. Esta es la mejor posición para nuestra bici. Mira que lo digo y no lo hago. Soy un caso. Pues bueno, acabo de salir de casa y lo primero que he hecho, directo a trabajar subida, ascensión, a tope. Y lo hago porque la carrera comienza su itinerario, que por cierto no lo he dicho, 44 kilómetros en total y 1100 metros de desnivel positivo. Y casi la mitad de esos 1100 metros, unos 500 y algo, se harán en los primerísimos kilómetros de la carrera. Una ascensión en un camino asfaltado, no sé si toca algo de tierra, pero que se van a hacer muy duros. Años anteriores esta parte la hacían al final, pero este año han variado el recorrido y lo van a hacer justo al principio. Por ello, lo primero que hago, nada más salir hoy, es directo a subir metros, a acostumbrar el cuerpo a trabajar ascensión positiva. Os la voy enseñando por el camino. No soy de asfalto, no me gusta nada y de hecho intento evitarlo en los vídeos que publico en este canal. Pero hay que trabajar esa ascensión y lo mejor que tengo por la zona, de las mejores cosas que tengo, es esto. Empezamos. Y esta es una buena subida para trabajar ritmo en ascensión. Y no es la única que haré. Hoy intentaré hacer al menos 3. A ver si da tiempo y las completo. Objetivo, superar o aproximarme por lo menos a esos 1100 metros de desnivel de la carrera. Acabamos de completar los primeros 250 metros de desnivel positivo. Solo llevamos 6 kilómetros desde que salimos. Vamos a por la siguiente ascensión. No hay tiempo para parar, hay que aprovecharlo. Venga. Y comenzamos nuestra segunda ascensión hacia el mirador de la Torreta de San Carles de la Rápita, que también tiene una buena pared. Bueno, es... ¡Guau! Eso pica, ¿eh? Desde aquí se ve la mitad del delta y toda la población de la Rápita.
Acabamos de superar los 500 metros de desnivel positivo. Seguimos. Acabamos de superar los 600 metros de desnivel. Subida jodida, ¿eh? Vaya subidita. Primera vez que la hago, ¿eh? Acabamos de superar los 800 metros. Ahora que estamos totalmente exhaustos y reventados, completamos nuestro trabajo transfiriendo todo ese cansancio y ese esfuerzo a zonas más técnicas que nos obliguen a simular situaciones de carrera en las que vamos a ir agotados y vamos a tener que superar sendas y trialeras. Y hacia arriba. Perfecto. La técnica siempre es mejor dejarla para el final del entreno. Si hacemos un tipo de entreno como el que hacemos hoy. O si por ejemplo un día entrenamos series, suelo hacerlo también. Hago mis series, reviento la fuerza y ya me voy a una zona técnica y trabajo la técnica con las fuerzas justitas y los reflejos al límite, y de esa manera nuestra capacidad técnica mejorará sin ningún lugar a dudas, porque la pondremos a prueba en todo momento. No estamos frescos y eso se nota. ¡Epa! No. Ah. Ay. Venga. Gracias. Adeu. Venga, otro trámite técnico. No se diga. La senda sin flow. Aquí no hay manera de coger el ritmo.
Acabamos de superar los 900 metros. Ya lo tenemos ahí, el objetivo de los 1000. Y acabamos de superar los 1000 metros. Seguimos. Antes de que la noche se nos eche encima y sea imposible grabar nada, os informo que esta será la primera parte de la que supongo vendrán 2 partes más, espero que me dé tiempo a hacerlo, en la que os mostraré los preparativos que estoy haciendo de cara al Cudol Roig de Vilafamés el próximo 19 de septiembre. Este entreno, este machaque de hoy, lo repetiré al menos 2 semanas más, ya que una de las semanas iré a hacer una exploración del recorrido in situ y por lo tanto haré los 1100 metros allí, y la última semana será la semana de la carrera y no pienso meterme este machaque la misma semana. Os enseño cómo está el tema ahora mismo. Distancia 39,39 kilómetros, duración 2 horas y 28, ascenso total, ahora se ve, 1054 metros. Yo continúo hasta los 1100, os paso a continuación de lo que os estoy contando, la imagen final de lo que marca el GPS y el tiempo de recuperación, que va a ser alucinante, espero. Bueno, si lo dice Garmin, será verdad. Nos vemos.